Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención en esta noche de Focus, este 22 de enero del 2025 y una jornada, una semana previa al presidente número 47 de Estados Unidos. Y como siempre, todos los miércoles es un gusto poder saludarte, Rubén, y Muchas platicar gracias, contigo. Esaú. Igualmente un placer. Pues vaya, cómo nos recibió la semana con esta toma de protesta de Trump a tambor batiente, tal como lo anunció, tal como lo dijo. Cumplió su palabra y comenzó con todo este mandato de la presidencia número 47 de Estados Unidos. Sí, claro. Digo, no se puede negar que se ha convertido en un maestro, ¿no?, de los asuntos públicos, de la política Trump. Quizás en su primera periodo se veía con algunas torpezas eh, que, bueno, le costaron muy caro. Sí, claro. Y precisamente, pues, un maestro del escenario, ¿no? Que haya electorado, que hay una franja que lo adora, ¿no? O sea, y, y logró crear un discurso que responde muy bien a las aspiraciones promedio del norteamericano, ¿no? Y esto pues es un vuelco al mandato republicano, y lo que implica, digamos, es la derecha de alguna forma, mientras que la izquierda queda ahorita, digamos, el Partido Demócrata, grosso modo, pues queda ahorita totalmente fuera Sí, de la historia. pareciera que Trump llegó con toda la intención de borrar a la izquierda. De entrada, pues está eliminando todo lo que impuso o decretó Biden en su gestión. Prácticamente todas las políticas sociales, incluso las políticas de género, las está eliminando de tajo. Pero lo que nos concierne a nosotros como México es el discurso tan centrado en la política exterior de ellos, la política migratoria, la política de seguridad. Y vaya que los primeros señalamientos que hizo en su discurso pues tenían mensaje directo para México. Después de la toma de protesta pues hace una firma de decretos que ellos les llaman órdenes ejecutivas y firma la Declaración de Emergencia Nacional en su frontera sur, designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y el restablecimiento de la política de permanecer en México, quédate en México, y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos inmigrantes ilegales. Sí, de entrada son órdenes ejecutivas totalmente dirigidas, concentradas en México, ¿no? Eh, Esa declaración de emergencia nacional en la frontera sur, para ellos se ha vuelto una prioridad precisamente por la gran cantidad de fentanilo que entra por la frontera. Aquí decimos que no, pero para ellos es un ingreso fronterizo clásico. Y bueno, tenemos que ver que en México hay unos grandes organismos delincuenciales, de delincuencia organizada, Sí, claro. muy poderosos desde hace muchos años. Han ido cambiando, han ido evolucionando, pero se mantienen estos organismos delincuenciales y, y se mantienen de una forma impune, digamos. Y pues para Estados Unidos es un motivo de preocupación. Así que la frontera sur se va a volver un tema muy importante de cierre de fronteras. Habrá que recordar que Trump no es un hombre de Estado que esté pensando en la apertura al exterior, sino al revés. Él está pensando en el resguardo al interior. Sí, está apelando a la mentalidad o a este discurso nacionalista Así es, de los Estados Unidos, ¿no? Y que le funcionó para la elección. así Y era es. obvio que lo iba a mencionar en su discurso o que las primeras acciones tenían que ver con eso. Porque incluso yo me atrevo a pensar que este tema de la política migratoria de Estados Unidos, lo que Trump quiere es una foto, ¿no? Una foto para las 8 columnas de todos los medios donde digan, mira, está haciendo redadas y está regresando a todos los inmigrantes, entre ellos, pues por supuesto, muchísimo mexicano. Ahora, hay un aspecto aquí que ha causado mucha ámpula aquí en el país, que es la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Y he visto declaraciones bastante desafortunadas que casi casi nos piden que nos envolvamos en la bandera nacional como Juan Escuti y nos arrojemos por ahí al vacío. Eh,
para impedir que se catalogue como organizaciones terroristas. Sí, apelando a la soberanía nacional como si la soberanía de México dependiera de de un grupo de organismos, ¿no? sí, de una categoría hacia esos grupos criminales, ¿no? Y yo preguntaría aquí, estos grandes grupos de la delincuencia organizada, ¿acaso no son organizaciones terroristas? Pues sí lo son, y lo son para los mexicanos. Digo, hemos visto a lo largo de los años cadáveres quemados, cadáveres arrojados a la calle, Desmembrados. desmembrados, cabezas colocadas. Recuerdo que hace unos meses colocaron la cabeza de un alcalde en su En Guerrero, ¿no? en Guerrero, ¿no? La colocaron arriba de su coche, ¿no? Un joven. Eso es terror, eso es terror. Y vaya, que se les catalogue como organizaciones terroristas allá, pues yo creo que debimos haberlas catalogado como organizaciones terroristas aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque usan el terror precisamente como una forma de intimidación y de poder, ¿verdad? Y bueno, es un método de trabajo. Bueno, hay N cantidad comunidades, de lugares que quedan prácticamente vacíos en Michoacán, en Mazatlán, en Chiapas, quedan vacíos porque huyen del terror que causa la Así inseguridad, es. ¿no? Entonces, bueno, pues que se les catalogue como organizaciones terroristas en Estados Unidos, pues no nos debería de sorprender. Digo, sí lo son, ¿verdad? Entonces, y son especialmente terroristas para los mexicanos. Entonces, bueno, no le veo por qué andarnos envolviendo en la bandera nacional y disputando la soberanía frente a una catalogación de este tipo, Que ¿no? no nos compete, que no es problema de nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, pues hay muchos aspectos bastante interesantes. Como tú dices, hay unos que nos pegan directamente, pero hay otros bastante interesantes que son motivo de reflexión o deben ser motivo de reflexión. Y hay otros que son muy internos, ¿no? Muy y estas órdenes ejecutivas tienen la particularidad de que no necesitan pasar por el Congreso, son Claro, es decretos un decreto ejecutivos prácticamente, ¿no? que inmediatamente se ponen y que van marcando la pauta y el destino de una administración, en este caso de la administración Trump. A mí me llamó mucho la atención, Esaú, cuando vi por aquí que entre los compromisos, estas órdenes ejecutivas, venía lo de prohibir a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos. Y digo, eso es algo que estaba en el mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Había muchas denuncias de Sí, mujeres. prácticamente casi 2 décadas tenía Sí, o esta sea, política, ¿no? había muchas mujeres que habían protestado, practicantes de distintos deportes, que decían que era absurdo que porque un hombre se considere mujer ya pueda competir con ellas, porque hay diferencias morfológicas, fisonómicas, que establecen una competencia desigual entre los géneros. Es decir, si me yo a lo mejor soy un boxeador mediocre, pero si me meto a boxear contra mujeres, pues a lo mejor les gano. ¿Por qué? Pues porque tengo más fuerza física, Más naturalmente más resistencia, resistencia mayor que una mujer, ¿verdad? masa ósea. Digo, yo ahorita a mi edad creo que cualquier mujer me gana en box, pero bueno, digamos en términos teóricos, ¿no? Entonces, había muchas mujeres que esto lo denunciaban eh, y no les hacían caso. Así que creo que ahorita muchas mujeres van a estar contentas con Sí, este decreto, ¿no? sí, me parece que una de las intenciones de Donald Trump, ya en lo social, no en lo gubernamental como tal, en la parte social, como que están enfocados en eliminar o desterrar esta política woke que había, esta política progresista de izquierda que había en los Estados Unidos y que se había fortalecido en los últimos años, sobre todo en el mandato Muy de fuerte, Joe Biden. muy fuerte. Y parece que están enfocados en eliminarlo, ¿no? Incluso uno de sus personajes más cercanos, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como el dueño de Amazon, Bezos, Ajá, ya esos. este, se han pronunciado en contra también de la política woke y de la Sí. política progresista, e incluso en sus redes ya han manifestado que van a eliminar todo ese tipo de cosas. Llama muchísimo la atención que el presidente de Estados Unidos esté enfocado también en esa parte social, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez lo comentamos, que esta agenda
transgénero, etcétera, ya se les había pasado un poco la mano. Venían con mucha fuerza. Nada más que en política, toda acción es como el mar. Todo flujo tiene un reflujo, ¿no? Nunca hay un solo movimiento en un solo sentido. Siempre que uno genera una acción, tiene una reacción. Y esta acción tan fuerte que traía esta agenda transgénero, etcétera, eh, tenía que llegar un momento en que tuviera una reacción en contra. Y aquí la estamos viendo ya. Ya las principales empresas norteamericanas, ya el gobierno norteamericano está echando marcha atrás. Y ahora viene el reflujo, ¿no? Sí, el rebote que conocido, ¿no? Porque ya se les había pasado muchísimo la mano, digo. O sea, creo que habían dicho muchas cosas muy buenas y creo que había otras cosas bastante discutibles, pero no se podían discutir. Sí, dentro de las órdenes ejecutivas, hablando de este tema, señala que o da la orden, el decreto de que en Estados Unidos solamente se van a reconocer dos sexos, el masculino y femenino. No, pues, Y nada más, por decreto ya. todas las ELG y todos los estados intermedios automáticamente se quedaron no visibilizados. No quiere decir que no sigan existiendo, Sí, claro. pero no visibilizados para la perspectiva gubernamental norteamericana. Pues, oye, Rubén, pero volviendo al tema de México y de seguridad, sobre todo este tema de los cárteles y de la migración, inmediatamente al siguiente día Claudia Sheinbaum pues da un pronunciamiento, habla en la mañanera sobre las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump y señala, primero, pide cabeza fría, dice que no es nada nuevo lo que está haciendo Trump, que ya había implementado seguridad en la frontera en el 2019, que ya había manifestado su política migratoria también desde ese momento. Y al parecer la intención es calmar un poquito la, digamos, el efecto público, el efecto mediático de Donald Trump hacia México. Pero al parecer, pues lo único que está haciendo México, o hasta el momento se ve, pues es solamente reaccionar. No hay una posibilidad o no hay ni siquiera la intención, no se ve la intención de una negociación, no porque tenga que negociar lo que decida Estados Unidos, sino parece que prácticamente está orillando a México a convertirse en el tercer país seguro, ¿no? Es decir, Estados Unidos dice, en su caso los vamos a deportar, y los vamos a deportar por México, o sea, por las fronteras de México. Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y de cualquier nacionalidad. Entonces aquí el gran reto de México, pues, ¿qué va a hacer en el supuesto de que empiece una deportación masiva? Se hablaba ahí en algunas notas periodísticas, se publicaba que estiman que una vez que inicie esto se podría registrar hasta 500,000 deportaciones por alguna parte de la frontera con México, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, el gobierno mexicano señala extraoficialmente que se tienen contempladas algunas políticas como para recibir a los migrantes, desde darles 2,000 pesos a cada migrante que llegue, hasta con el Consejo Coordinador Empresarial, pues hasta dar empleos, acudir a la frontera donde estén deportándose y ofrecer empleos de 4,000 a 6,000 pesos por mes, etc., etc. Pero al parecer solamente tenemos la opción de una reacción, no tenemos opción ahorita absolutamente para negociar nada. Así es. Pues sí es muy preocupante, ¿no? Porque una cantidad así de deportados genera una serie de problemas logísticos, sanitarios, de infraestructura, muchas cosas. Y si no reaccionamos rápido, pues eso se va a convertir en un problema cada vez mayor. Digo, las propuestas que vi que se presentaron, esto de darles 2,000 pesos, la verdad es de que no van a resolver gran cosa. Va a ser una erogación. Claro. Porque les vas a dar los 2,000 pesos y a la semana te van a pedir otros 2,000, porque pues no va a haber otra cosa. Eso de que les vamos a generar empleo inmediatamente, pues qué curioso, porque los migrantes se fueron precisamente porque no hay empleo Porque aquí. no hay empleo, ¿no? Porque no hay empleo aquí, ¿no? Y porque hay inseguridad. Porque hay inseguridad y porque tienen la expectativa de generar una mejor vida. Entonces, bueno, va a ser muy difícil que aquí les igualemos esa expectativa de mejor vida. Pero bueno, algo se tiene que hacer y creo que generar políticas que traten de imaginar qué podemos hacer con esta masa humana, pues bueno,
es todo un desafío. Ahora bien, ¿está México obligado a generar, por más humanitario que sea el gobierno mexicano, a generar empleo, a dar apoyos, a dar vivienda, a dar muchas cosas a migrantes de otros países que nada más lo regresaron para acá? Estamos todo Centroamérica, toda América. O sea, hay muchísimos, miles. Pues esto es un tema que... Y los que ya iban para allá y se quedaron, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado. México tiene que también poner un hasta aquí. Ya no puede admitir más migrantes en la frontera sur. Y así como Estados Unidos está fortaleciendo su frontera sur, México tiene que hacer lo propio. Tiene que poner un candado muy fuerte en la frontera sur para que ya no siga pasando personas, porque esas personas que pasan no es para quedarse en México, es para irse a Estados Unidos. Nada más que como ya no van a poder pasar a Estados Unidos, pues se van a quedar en México y eso va a ir generando más problemas y más problemas. No, y bastantes casos hemos visto que no solo los migrantes se enfrentan el problema de atravesar todo el país, que es grande, que es una travesía increíble lo que hacen desde Chiapas hasta Tijuana o Ciudad Juárez, donde sea. Una odisea. Es toda una odisea, es un calvario para muchos, pero ¿cuántas veces se ha documentado que son víctimas, por supuesto, del crimen organizado? Son secuestrados, son esclavizados por en otros temas y incluso hasta obligados a la prostitución en algunas Así zonas, es, ¿no? así es. No, sí, pobrecito, pues es un Es un calvario. calvario para... Entonces, eso hay que cortarlo ya. O sea, si Estados Unidos te está cerrando su frontera sur, México tiene que hacer lo propio, tiene que cerrar su frontera sur. Y a la vez Guatemala va a tener que hacer lo propio, porque si no al rato, todo ese flujo que parece interminable de migrantes destinado a llegar en algún momento a Estados Unidos, ya no va a llegar. Entonces va a quedarse en el O se va a camino. reducir muchísimo el porcentaje Así es. de Entonces, éxito en esa travesía, ¿no? no más que se van a quedar aquí. Y eso va a generar problemas para el país. Entonces tiene que cerrar México su frontera mientras resuelve todo lo que va a regresarse de allá. No queda de otra. Sí, y fíjate que es muy complejo lo que enfrenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que sí es su prueba de fuego, recién llegada a la presidencia de la República, porque en el inicio de su mandato, pues todo estaba prácticamente a pedir de boca, ¿no? Tenía la mayoría en el Congreso, tenía la mayoría en el Senado, tiene la mayoría en el Senado, Gobernaturas. tiene gubernaturas, ganó la elección, tiene prácticamente a todo el sector empresarial ya de su lado. Entonces era como muy tranquilo su inicio de mandato, no tenía quien le refutara algo o quien le hiciera frente, la oposición estaba completamente desdibujada. Y ahora llega Trump con esto y sí le pone una prueba de fuego al Sí, gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? muy dura. Aquí volvemos a una vieja noción. Cuando todo está bien en política, cuidado. Quiere decir que viene algo malo. O sea, precisamente por esa ley del péndulo, ¿no? Ese flujo y reflujo. Si todo parece bien, si todo parece que estás muy fuerte, si todo parece ir sobre rieles y miel sobre hojuelas, cuidado porque el destino te está deparando un mensaje distinto, ¿no? Y aquí así fue. Parecía que íbamos a tener un gobierno de una gran autosuficiencia de la línea ideológica de lo que se haya llamado la cuarta transformación, que bueno, es muy discutible el término, pero digamos que así estaba la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea, tenía un poder prácticamente ahorita ilimitado, ¿no? No tenía ni siquiera figuras opositoras Los que le tiene. hicieran, no tiene, que le hagan contrapeso en declaraciones, etcétera. Eh, pero sin embargo ahora ya tiene un contrapeso que es la realidad en la política internacional. De nuestro principal socio comercial, ¿no? Sí, Decían unos analistas hoy y otros ayer, señalaban que tenemos muy pocas opciones o muy pocas cartas para negociar con Estados Unidos en términos de gobierno, ¿no? En términos pues sociales y económicos, a lo mejor la mano de obra, lo que implica la producción o al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la mano de obra mexicana sí,
Pero bueno, como país no tenemos grandes cartas para negociar en este momento con Donald Trump. Hacían un señalamiento, decíamos, tan solo nosotros como México importamos un 70% del gas que necesitamos para todos los días. Basta con que, y lo importamos de Texas, ¿no? Entonces basta con que Estados Unidos nos cierre la llave y nos paraliza medio Claro, país. Al menos el norte no lo paraliza, ¿no? claro. Y las protestas políticas y sociales son para el gobierno local, no para el gobierno norteamericano, Sí, ¿no? y otro tema que llamó mucho la atención ayer, por supuesto, hoy todavía, este llamado del oficialismo, tanto del Senado como del Congreso y de líderes del partido oficialista, pues señalaban y pedían a viva voz la unidad con Claudia Sheinbaum. Por supuesto que los mexicanos, y estarás de acuerdo conmigo, pues no le deseamos nada malo al que esté al frente del Ejecutivo, porque eso significaría que le vaya mal al país, ¿no? Pero lo que sí es real es que se han dado un tope en la pared, porque hace meses, incluso hace semanas, se iban y despotricaban contra oposición o contra quienes ellos consideraban opositores o enemigos o adversarios políticos. ¿Por qué? Porque se sentían con todo el poder o con un poder ilimitado en la presidencia, en las gubernaturas, en la Cámara Alta, la Cámara Baja, prácticamente ya acotado el poder judicial. Entonces se sentían como muy holgados, ¿no? Ahora con este embate de Trump, que no hace más que poner las cartas sobre la mesa Trump, y lo que hizo fue dar un manotazo en la mesa Trump. Ya llegué, esto va a ser así y no hay vuelta de hoja. Ahora piden unidad con la presidenta, pero ¿cómo pedir unidad cuando hace semanas desdeñaban, incluso vapuleaban a la Así oposición, ¿no? es, con desprecio, ¿no? Sí, claro, digo, la soberbia es muy mala consejera en la política, ¿no? Todos los partidos que han tenido una mayoría han caído en la tentación de la soberbia y los resultados han sido devastadores. Aquí apenas lo están experimentando eh, el partido oficial Morena. Y sí, como tú lo dices, yo vi, por ejemplo, los liderazgos del Congreso y del Senado, Monreal, Noroña, que son famosos por su actitud excluyente, ¿no? Ah, sí, esto va a ser y o sea, no los no lo necesitamos, necesitamos, sepárenlos. con expresiones de ninguneo, por decirlo menos, de exclusión, de desprecio ante las voces opositoras. Y ahora llamando a la unidad, ¿no? Ay, es que tenemos que estar unidos para defender a la presidenta, para defendernos de Trump. Bueno, y sería un error de las fuerzas opositoras inmediatamente aceptar eso. Porque de entrada, para que haya una verdadera unidad, pues deberían ponerse ciertos temas sobre la mesa. Y tiene que ser de los dos lados, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían los temas sobre la mesa? Bueno, de entrada, oye, yo si fuera dirigente de un partido opositor, digamos, PAN, PRI, yo le diría a... Iba a decir si yo fuera Alito, pero no, yo no quisiera ser Alito, No, pero no, nadie, no, yo no, 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 nadie. nunca. Pero digamos que yo fuera hipotéticamente el dirigente de un partido opositor, yo lo primero que diría es, ok, nos vamos a unir, pero de entrada, elimina estos temas que nos han causado controversia. Echa atrás la reforma judicial, porque es una reforma que hay que pensar mejor. Antes de que esto se O dale elija, tiempo, ¿no? sí, o sea, dale tiempo para que la discutamos mejor, no ponga la elección ahorita que ya, o sea, espérate. Vamos esperándonos un año para ver, analizarla bien. Oye, echa atrás lo de toda la extinción de los órganos constitucionales autónomos. Eh, como, como hay algunos que han sido probado que son muy útiles, como la evaluación de la política social, por ejemplo. Echa atrás todo eso. Y entonces echa atrás todo este afán de concentrar el poder y de eliminar el republicanismo en México. Y entonces, pues sí nos ponemos a platicar de unidad. Porque si no, si yo te apoyo incondicionalmente, te digo, sí, estamos unidos, quiere decir que todo lo que tú hiciste era correcto. Y lo estoy avalando yo tácitamente. Entonces la oposición no puede aceptar este rasgo de unidad. En ningún país democrático del mundo una oposición puede aceptar
incondicionalmente estar a favor de un dirigente. Por eso es oposición. Exacto, si no se le respetan algunos aspectos clave. Claro. Sí, no, llama mucho la atención este llamado, pero además, bueno, que no tienen la mayoría en todo. Claro. Ellos decían que O sea, tenían ¿para una qué supermayoría, necesitan la ¿no? oposición, Que no? no necesitaban a nadie. Bueno, No la necesitaron para la reforma judicial, no la así necesitaron es. para la eliminación de los órganos autónomos, no la necesitaron para todos los cambios constitucionales que hicieron, ¿no? Entonces, bueno, pues... y aquí está una prueba de esa egolatría, de ese despotismo, que en algún momento es reversible, ¿no? Por eso la política siempre tiene que tender puentes hacia los que no piensan igual que nosotros, por más que estemos en la idea de que tenemos la mayoría, ¿no? Es que no puedes tratar de humillar a tu enemigo nunca, ¿no? Así es. Si Y tienes puedes, que si respetarlo. puedes combatir y si puedes tener disputas con él, pero no tratar de humillarlo a ese nivel porque no sabes cuándo lo vas a Exacto. necesitar. Y no sabes cuándo puede revertirse la política, ¿no? La sensibilidad política del momento. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Hay hay un cambio de política radical en el país del norte y esto nos deja en un estado de confusión Pero ve al país. el nivel de estabilidad que tenía entonces nuestra política exterior y nuestra política interior, ¿no? Un primer día del presidente de nuestro país vecino, unos decretos, 4 o 5 decretos que tienen que ver con nosotros y nos puso de cabeza, ¿no? Así es. Y hay algunos otros aspectos que son más bien de tipo anecdótico, Esaú. Yo he visto uno que ha causado mucha discusión en mis círculos de amistades, que es el cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de América, ¿no? Y yo le decía a un amigo que estaba muy airado el día de hoy, que me decía, ¿cómo es posible que le cambien el nombre de esta forma? Bueno, no le está cambiando el nombre, es la denominación que para los norteamericanos va a tener ese golfo. O sea, es decir, para los norteamericanos, Los que viven en Florida sí, 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 y... para ellos van a ser el Golfo de América. Bueno, para los mexicanos va a seguir siendo el Golfo de México. Esto ocurre mucho en la vida cotidiana en las naciones. Y hay un ejemplo muy concreto, Saúl. Los mexicanos le llamamos a los alemanes, ¿verdad? Alemania, ¿no? Bueno, los alemanes no se dicen a sí mismos alemanes. Pues claro. O sea, ni su país se llama Alemania. Ellos son Deutschland. O sea, y su idioma es Deutsch, ¿no? Oye, ¿eres un alemán? No, yo soy Deutsch, ¿no? O sea, ¿tu país es Alemania? No, es Deutschland. Uh-huh. O sea, es la tierra de los Deutsch, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le decimos Alemania a nosotros? Pues porque en algún momento en la historia alguien se confundió, que los romanos había unas tribus alamanes allá Los y se germánicos le confundieron. decían, ¿no? Sí, y entonces, de repente, pues, para los países de habla hispana es Alemania. Bueno, para nosotros es Alemania, pero no es la realidad. Para ellos es otra cosa, ¿no? Y lo mismo con el Golfo. Pues digo, Norteamérica puede seguir considerando, puede llamarle Golfo de Trump si quieren, o Golfo de América, lo que sea, pero para los mexicanos va a seguir siendo el Golfo de México, no pasa nada. O sea, es algo que no me parece relevante y que ocurre todos los días con decreto o sin decreto, ¿no? Oye, y algo que sí me llamó mucho la atención, sobre todo de las declaraciones de Noroña, que ya lo conocemos, y también del gobernador de Sinaloa, ¿cuánto énfasis le han puesto en esta amenaza o esta advertencia de Trump de denominar los terroristas a los cárteles? Y tanto Noroña como el gobernador de Sinaloa pues apelan a un injerencismo o que van a defender la soberanía del país, cuando la soberanía del país no tiene nada que ver con eso y por supuesto tampoco Trump está haciendo un anuncio de invasión Sí. a nuestro territorio, ¿no? Digo, y además, con todo respeto, pero el gobernador de Sinaloa no debería de hablar. Digo, Ya le deberían decir que no hablara digo, porque... ya, o sea, no, ya lo deberían de quitar de ahí. O sea, ese hombre tiene sumido al Estado en la inseguridad total. Además, hay muchas versiones de que participó en hechos que deben ser investigados, ¿no? Como la muerte de del ex rector de la universidad de allá, que se supone que
participó él mismo en la reunión donde fue detenido El Mayo Zambada. Bueno, hay cosas ahí bastante horrendas que se comentan. Yo no sé si sean ciertas o no, pero el señor ya no debería estar ni de gobernador. O sea, ve el estado como está, ¿no? Ya cumplen varias semanas de una crisis total, de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, entre bandas rivales. Y lo mismo con el gobernador de Tabasco, por ejemplo, que digo, es un desastre lo que está sucediendo allá. Eh, y yo creo que ese tipo de personajes, en lugar de ayudarle al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, le estorban. Digo, a mí si Rubén Moya me dice, oye, hay que unirnos con la presidenta y hay que defender la soberanía, digo, por favor, ¿quién me lo viene a pedir? O sea, oye, primero ordena tu estado y pon las cosas en No, pero orden. además dice, bueno, Estados Unidos le podrá nombrar como quiera ya en su país, pero en nuestra constitución no existe el término, Digo, ¿no? hasta constitucionalista No se le qué puede barbaridad. denominar terroristas a los cárteles. No, no, pobrecitos, claro que no. Pues, O sea, ellos no operan con el ¿por qué terror, nunca. tendría que opinar un gobernador sobre ese tema, no? Y él en especial, ¿no? Él en especial. Yo creo que hay que tener un poquito de vergüenza. Digo, si yo acabo de ser puesto en medio del ojo público por una denuncia relacionada con robo, pues no puedo andar hablando de robo, ¿verdad? No puedo andar descalificando los robos. Vaya, hay que tener un poquito de Pero estabilidad, es ¿no? eso que decías hace un momento, ¿no? La soberbia con la que parecen estar Así algunos, es. ¿no? Y bueno, mi impresión personal como lector de política, es que a este señor Rubén Rocha Moya. Rocha Moya, lo tienen ahí guardadito para que en el momento de que crezca mucho la presión y se requiera entregar una cabeza, va este. Como que no lo han querido quitar para que, sí, a ver, déjalo, aguántalo tantito, para que cuando crezca mucho la presión de que, oye, ya necesitamos acciones contundentes, a ver, agárrale este igual. Me da la impresión, digo, igual y me equivoco. Sí, no, es que está muy expuesto él. Tanto Como un chivo en cristalería, ¿no? sí, y parece que no entiende, ¿no? No, claro, que va a Como que él se entender, siente que va a como, entender. Y bueno, el caso de Fernández Noroña, bueno, pues es un caso que a la vez combina elementos de tragedia y de comedia. Es como mi villano favorito. Siempre que quiero hablar mal de algo relacionado con la administración actual, me acuerdo de él. Y nunca me y defrauda. nunca defrauda, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. tiene una declaración Siempre que, tiene algo así anecdótico, terrorífico, aterrador, vaya. Y ahorita pues está desatado, ¿verdad? O sea, él es un personaje incendiario, acostumbrado al hacer lenguaraza, a la la confrontación. confrontación. Y entonces le pones un micrófono como líder del Senado y pues el ego creció, se infló hasta el infinito. Y ahora sigue haciendo lo mismo que siempre hace, pero ahora con el micrófono del líder del Senado. Así que bueno, pues Sí, eh, vaya que vamos a tener prácticamente 6 meses de mucha información. Se va a así es. generar demasiada información en temas migratorios, en temas de seguridad, Muchos retos para el país. y retos, sobre todo esto que significa para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, Un reto mayúsculo. Primero en la política exterior, con el principal socio comercial de México, y por supuesto que también para la política interior, cómo va a manejar, cómo va a reaccionar. Ya veremos qué sucede. así es. Esperemos que el gobierno mexicano esté a la altura y que pueda resolver estos problemas que son del gobierno mexicano, no son problemas de los Así mexicanos o es. del ciudadano de a pie. Así es. Los Es, tiene que resolver el es un gobierno. problema del gobierno, para eso fue electo, Así es. Para eso está para electo. gobernar y para resolver problemas. Y ahora, detrás de cada gran crisis, Esaú, hay una gran oportunidad. Claro, siempre. Aquí esto lo vemos ahorita como una crisis, que vaya lo es, pero de aquí pueden encontrarse grandes Sí, por oportunidades, eso ¿no? es un gran reto, ¿no? Si lo Y resuelve, si lo resuelves, digo, de aplaudirse, sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos. Y nosotros, bueno, pues trataremos de generar algún juicio
crítico que en algún momento alguien pueda ver y le pueda servir. Claro. Pues te agradezco mucho, Rubén. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado esta noche de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche.